Por abrir la boca, perdió a su hijo, su casa, y todo lo que tenía. Nunca me creí un hombre ingenuo. Me jactaba, en silencio, claro, de tener buen ojo para la gente, de distinguir sin esfuerzo a quien llegaba con luz de quien traía sombra. Pensaba que yo, Bruno, a mis 35, ya había leído suficientes rostros como para no equivocarme con los cercanos. Me equivocaba. Y lo supe del modo más crudo y humillante posible, cuando la persona que juré amar me enseñó que hay máscaras tan bien adheridas que uno confunde el maquillaje con la piel. Conocí a Nadia en un taller de ilustración de afiches. Yo había ido porque un colega me dijo que necesitaban voluntarios para diseñar carteles de una feria comunitaria. Ella estaba a cargo de la logística, moviéndose entre mesas, sonriendo a todos, preguntando si hacía falta café, acomodando marcadores, resolviendo pequeños incendios con una naturalidad que, en su momento, me pareció entrañable. Tenía esa clase de encanto que te baja la guardia, atenta, conversadora, luminosa. No tardamos en hablar. Recuerdo que me dijo que odiaba los días de lluvia porque la hacían pensar en despedidas, y luego se rió de sí misma, como si le diera pena confesar algo tan cursi. Yo le respondí que a mí la lluvia me ponía productivo. Tal vez por eso somos complemento, dijo, y fue la primera vez que esa palabra, complemento, se instaló entre nosotros. Nos vimos con frecuencia desde entonces. Cafés que se extendían a caminatas, mensajes nocturnos que se transformaban en llamadas de madrugada, y pronto, sin que me diera cuenta, ya estábamos hablando de un viaje juntos, de la posibilidad de vivir en el mismo barrio, de mezclar bibliotecas. En menos de 3 años nos casamos. Yo tenía una casa antigua que fue de mi abuela, un pequeño tesoro de ladrillo y madera en un barrio tranquilo, y allí hicimos nuestro nido, con plantas colgantes y una mesa grande para las cenas con amigos. Para mí, el hogar tenía olor a pan recalentado, sonido de llaves dejándose en el plato de la entrada y la risa de Nadia desde la cocina. Cuando llegó el bebé, creí que la vida me había cerrado un círculo perfecto. Nadia quiso quedarse en casa los primeros años, yo acepté trabajar más horas para sostenerlo todo. Me ofrecía tomar proyectos adicionales, fines de semana si era necesario. En ningún momento me pesó. Si me preguntan por qué, hoy podría decir que había una mezcla de amor, orgullo y una idea antigua de masculinidad que no cuestioné lo suficiente. Lo cierto es que me sentía útil y necesario, salir a la mañana y volver a la noche con la sensación de estar construyendo algo me parecía, entonces, la definición misma de familia. En nuestra órbita apareció Iván, amigo de toda la vida de Nadia, según ella misma repetía. Lo presentó temprano, como quien exhibe una pieza que no quiere que despierte sospechas por guardarla en un cajón. Era supuestamente un hermano del alma, alguien que la había acompañado en épocas duras, cuando tuvo que mudarse de ciudad y trabajar en lo que fuera. Iván se mostró cordial, casi tímido. Venía algunas tardes, se quedaba a comer, hacía bromas suaves, nunca una mirada fuera de lugar, nunca un gesto que me encendiera alarmas. Incluso fue a nuestra boda, brindó con nosotros, se ofreció a manejar invitados de vuelta a sus casas. Con el tiempo, mi desconfianza inicial, ese reflejo primitivo que a veces aparece cuando uno oye a amigo de toda la vida, se fue desinflando. No recuerdo con exactitud el día que todo se partió. Era un jueves de esos en los que el aire parece polvo fino y el tráfico cansa sin moverse. Una reunión se canceló a última hora y yo quedé libre antes del atardecer. Pensé comprar unos helados, pasar por la panadería de la esquina y sorprender a Nadia con una película, algo sencillo, de pareja sin grandes planes, con la ilusión de que lo pequeño también hace hogar. Estacioné unas cuadras antes para no despertar al bebé si estaba durmiendo, entré despacio, dejé las llaves en el plato de cerámica verde que decía bienvenido y subí. El pasillo olía a detergente y a un perfume de Nadia que, hasta ese momento, asociaba con paz. Al llegar a la puerta de nuestra habitación, el sonido me alcanzó, jadeos, una respiración acelerada mecida entre risas ahogadas. No quería creer que era lo que era, pero sabía. Abrí. Y ahí estaban. Nadia, desnuda, y Iván, igual de desnudo, en nuestra cama, bajo nuestra ventana, al lado del marco de fotos donde estábamos nosotros con el bebé en el hospital. El cerebro, cuando quiere protegerte, hace un zumbido largo que tapa todo. No recuerdo si dijeron mi nombre o si intentaron cubrirse. Recuerdo solo que el tiempo se partió como un vaso que cae del borde de la mesa. Cerré la puerta. Bajé las escaleras con una calma falsa que cualquier testigo habría confundido con serenidad. Afuera, el aire era más áspero. Caminar se volvió mecánico. Manejar, un acto reflejo.
Crucé el barrio como si huyera de un incendio que, sin embargo, ya tenía dentro. Estuve horas dando vueltas sin rumbo. En mi cabeza, escenas de nuestra vida con Nadia se encendían y apagaban contra esa otra imagen brutal como mosquitos en verano, su mano sobre el hombro de Iván, la sábana a mitad de pierna, un mechón de pelo pegado a su frente. Me repetía frases que, en su inutilidad, buscaban un orden: esto es definitivo, no hay vuelta, esta noche duermo en el sofá, mañana hablo con un abogado. Lo dije 1000 veces sin que por eso doliera menos. Para cuando volví, ya era de noche. La tele estaba encendida, iluminando la sala de azules y grises. Nadia estaba en el sofá, con una bata, los ojos hinchados. El bebé jugaba en el piso con bloques de madera. Ella se levantó apenas me vio y encadenó explicaciones como cuentas que quisiera recuperar, que había sido un error, que no era lo que parecía, que estaba confundida, que la soledad que yo no veía se le había hecho agujero. Mencionó mi trabajo, mis ausencias, ese cansancio mío que a veces me dificultaba escucharla. Lloró. Se acercó. Intentó tocarme. Yo no me moví. La dejé hablar hasta que la repetición se volvió círculo. Entonces, con la voz más firme que pude, dije: no necesito nada. Lo vi. Se acabó. Desde hoy dormimos en cuartos separados. Mañana empiezo el trámite. Su rostro se contrajo, desentrañándose del llanto hacia la rabia. Dijo que yo era cruel, que era fácil hablar cuando no se está con un niño a cuestas, que si yo estuviera un día entero en casa entendería. Tiró frases dolorosas con la puntería de quien sabe dónde herir. No respondí. Tomé en brazos al pequeño, lo llevé a su cuna, esperé a que su respiración se hiciera lenta. Volví a mi cuarto. Esa noche miré el techo como si allí hubiera respuestas. El silencio te hace preguntas que no sabías que tenías. Y en la última, la más brutal, me quedé: ¿y si el niño no es mío? Esa hipótesis, que a ratos me pareció una traición al amor que sentía por ese pequeño, comenzó a clavarse en mí como un alfiler insistente. Pensé en Iván. Pensé en la cercanía de él con nosotros, en comentarios que alguna vez había hecho Nadia sobre tiempos difíciles que nunca detalló. Pensé en fechas, en cálculos silenciosos que uno se jura que no va a hacer pero igual hace. Pasé días luchando con esa idea, tratando de apartarla como quien aparta una mosca de un vaso. No pude. Al final, vencido por una mezcla de miedo y urgencia, saqué cita para una prueba de paternidad. Lo hice sin decírselo a nadie. Las horas siguientes a entregar las muestras fueron una especie de fiebre en cámara lenta, cada notificación del teléfono era una campanada en el pecho. El sobre llegó a mi mano como una sentencia. No sé cuánto tiempo tardé en abrirlo. Las manos sudaban. La garganta era un nudo. Leí la primera línea y supe. No coincidencia genética. El niño no era mío. Me senté. La casa estaba en silencio. En mi cabeza, el llanto del bebé de su primer día y mi promesa: mientras yo esté, no te faltará nada, se proyectaron como una película hecha trizas. Había amado a ese niño desde el primer instante, sin cálculo. Sentí rabia, una tristeza mareada, una sensación de hueco. Y sin embargo, por debajo, una claridad dura: me habían mentido. Mucho antes de ese jueves, alguien había puesto en mis manos una vida que no me correspondía como verdad. Busqué a Nadia en la sala. Le extendí el sobre. No le tembló el rostro. No hubo sorpresa, ni culpa. Eso no cambia nada, dijo, con una frialdad que me recorrió como hielo. Lo registraste, lo criaste. Legalmente es tu hijo. No voy a permitir que lo abandones. El tono no pedía compasión, anunciaba un plan. En ese momento supe que, además de lo emocional, se venía una batalla técnica: leyes, escritos, audiencias. Y me hice una promesa: no iba a dejar que me usaran como billetera ni que se quedaran con la casa que fue de mi abuela, con el patio donde planté un limonero, con la mesa donde se reían mis padres. No otra vez. Al día siguiente me reuní con una abogada, la doctora Fajardo. Le conté todo, con la torpeza de quien todavía no sabe ordenar la historia sin que se le escape la voz.
Me dijo lo que temía, que la genética no siempre manda en estos casos. Que si firmé el acta de nacimiento y sostuve al niño en sus primeros años, la ley podía presumir paternidad. Que impugnar era posible, pero el tiempo jugaba en contra y que, además, Nadia, lo supo apenas la nombré, tenía buen manejo de la imagen pública, si ella activa redes, te va a pintar como ausente. Prepárate. Asentí. Aún así, avanzamos. Pusimos en marcha el divorcio, reunimos documentos de la casa, herencia previa al matrimonio, escritura a mi nombre y solicitamos medidas. No tardó nadie en convertir su perfil de redes en un teatro. Publicaba fotos abrazando al pequeño, con frases como, una madre siempre está. Subía historias con música triste y textos insinuando que, algunos hombres olvidan que ser padre es de por vida. Evitaba mi nombre, pero dejaba migas suficientes para que cualquier conocido entendiera. Empezó a responder preguntas de seguidoras que la llamaban reina, valiente. En un video se quebró mirando a cámara y dijo que no permitiría que su hijo fuera abandonado por capricho. La narrativa la favorecía. No pocas amistades se replegaron hacia ella. Compañeros de trabajo me miraban con cautela. Parientes que apenas conocía me escribían para sugerirme ser responsable. Yo mostraba la prueba a quien quisiera verla, pero la frase "el niño no tiene la culpa" se me clavaba como un mantra ajeno que, sin embargo, rozaba algo verdadero. Yo lo sabía y aún así sentía que me empujaban a pagar una mentira con más mentira. Mientras tanto, en lo legal, cada audiencia preliminar se volvía un ritual donde se repetían papeles y se intercambiaban miradas, casi siempre inútilmente. La abogada de Nadia dibujaba de mí la figura de un hombre frío, absorbido por el trabajo, que de pronto quería cortar lazos. Mostraban fotos mías con el pequeño, mensajes en los que yo le decía hijo, como no decirlo, si lo sentía así, y hasta un video donde lo cargaba en el patio. La jueza escuchaba, neutra, anotando. La doctora Fajardo recalcaba la prueba, argumentaba la condición de la casa como bien propio, anterior, fuera de los bienes gananciales. La jueza, prudente, evitaba adelantar postura. Salíamos del tribunal con un cansancio que parecía nuevo cada vez. En casa, la convivencia se volvió imposible. Dormíamos en cuartos separados. Coordinábamos horarios como si fuéramos desconocidos, quién usaba la cocina a qué hora, cómo repartir los días en que yo podía estar con el pequeño sin cruzarme con Nadia todo el tiempo. Ella jugaba a dos bandas, victimismo público, frialdad calculada en privado. A veces entraba en mi estudio sin tocar, con cualquier excusa, un documento que faltaba o una factura que había que pagar ya. Se paseaba por la sala como si le perteneciera, dejando bolsos en el sillón, apropiándose de los espacios con la naturalidad de quien intenta convertir la costumbre en título. Iván, por su parte, desapareció físicamente, pero su presencia estaba en el aire, en mensajes borrados, en silencios tensos. Los días previos a la audiencia final fueron una cuerda afilada. La abogada me preparó para el peor escenario, que el tribunal estableciera manutención a mi cargo hasta la mayoría de edad del menor y, por estabilidad del niño, autorizara que Nadia continuara viviendo en la casa por años. La sola idea me revolvía el estómago, imaginar a Iván entrando y saliendo, vistiendo mis mañanas con su perfume, cruzando el umbral donde mi abuela regaba sus geranios. Me repetí que debía tragar saliva y resistir, que la dignidad no era negarse a sufrir, sino elegir por qué se sufre. La víspera de la audiencia, Nadia estaba particularmente activa en redes. Hizo una transmisión en vivo maquillándose, un tutorial absurdo acompañado de respuestas a preguntas que sus seguidoras le dejaban. ¿Tienes miedo? ¿Crees que ganarás? Ella sonreía con una seguridad que me heló. Las cosas buenas llegan para quien lucha, dijo. Cerré el teléfono. No quería dejar que su teatro me reescribiera la noche. Me senté con la doctora Fajardo a revisar los últimos detalles por videollamada, documentos a llevar, argumentos a enfatizar,
posibles objeciones. Entonces, cuando ya íbamos a cerrar, el teléfono vibró con una notificación nueva. Era otra historia de Nadia. La abrí sin querer abrirla. Aparecía ella, triunfal, mirando fijo a cámara. Quiero agradecer a todas mis guerreras por su apoyo. Mañana se resuelve todo y no tengo dudas, voy a ganar. Este fin de semana, el verdadero padre de mi hijo y yo empezamos una nueva etapa en nuestra casa. El domingo hacemos un en vivo para celebrarlo. Las amo. Me quedé quieto. No había metáforas. No había rodeos. Dijo el verdadero padre de mi hijo. Dijo nuestra casa, como si ese techo tuviera dueño plural que la ley aún no había consagrado. Grabé la pantalla. Envié el clip a la doctora. Me llamó de inmediato. Esto, dijo con una contención profesional que escondía alegría, cambia el tablero. Lo presentaremos como evidencia sobreviniente. Si el video está público, es admisible. Dormí poco y nada. La mañana del tribunal parecía otra clase de domingo, calles más claras, aire que dolía, una sensación absurda de que el edificio judicial era más alto que la semana pasada. Nadia llegó impecable, con un traje beige y una sonrisa que no era para mí, sino para un público invisible que, sin embargo, parecía habitar la sala. Evitó mirarme. Tomó asiento con su abogada, cruzó las piernas, abrió una carpeta llena de impresiones de fotos, conversaciones sueltas, reseñas de madre ejemplar tomadas de sus redes. Yo miré a la jueza, me enfoqué en su tono pausado de apertura, respiré como quien se obliga a aprender a respirar de nuevo. La abogada de Nadia habló primero. Repitió la coreografía de las audiencias previas, yo, el hombre distante que ahora quería desvincularse de su hijo, ella, la mujer firme que había sacado adelante la crianza cuando yo no estaba. Mostró fotos, exhibió capturas, recortó mi vida en argumentos que no me incluían. Habló de estabilidad, del interés superior del menor, de mantener el hogar como ancla. La jueza escuchó con rostro sereno, mirada que no delataba nada. Cuando terminó, me tocó. La doctora Fajardo pidió que se valorara la prueba de paternidad, recordó que la casa era herencia previa, fuera del alcance de reparto, y entonces, con una calma teatral que yo no le conocía, solicitó introducir evidencia nueva. La abogada de Nadia se quejó con una objeción casi automático, alegó desconocimiento, se quejó de timín. Mi abogada confirmó que era material público, publicado por la propia contraparte horas antes, y que su pertinencia era directa, revelaba conocimiento previo y una intención declarada. La jueza pidió ver. Encendieron la pantalla. Se reprodujo la historia. La voz de Nadia, diáfana, llenó la sala, el verdadero padre de mi hijo y yo, en nuestra casa, celebrarlo. Hubo un silencio de esos que pesan. La abogada de Nadia intentó una pirueta, dijo que se trataba de un recurso retórico, de un lenguaje simbólico usado para dar ánimo a seguidoras. La jueza pidió confirmar que el video había sido público. La secretaria certificó la URL, la fecha, la hora. Admisible. No necesité mirar a Nadia para sentir que algo se había quebrado. Por primera vez en muchos meses, el relato que había sido campo minado a mi alrededor se abría. El video mostraba 3 cosas que nuestras palabras pedían desde el principio, que ella sabía desde siempre que yo no era el padre biológico, que reconocía a Iván, no lo nombró, pero no hacía falta, como tal. Y que planeaba apropiarse de mi casa, una propiedad que la ley no le otorgaba. La jueza tomó notas, pidió unos minutos, revisó los elementos y, tras un breve receso, volvió con el fallo. No hay golpes de tambor en una sala de audiencias, pero a veces las palabras caen como si los hubiera. La magistrada habló con tono igual para todas las frases, sin dramatismos, y sin embargo cada línea iba asentándose como ladrillo definitivo.
En lo relativo a la filiación, queda establecido que el menor no es hijo del matrimonio, conforme a la prueba científica aportada y no cuestionada en su técnica. No procede, por tanto, fijar obligación alimentaria a cargo del señor Bruno. Respiré. En cuanto a la responsabilidad parental, esta recae sobre la madre, quien podrá, y deberá, gestionar el sustento que en derecho corresponda al progenitor biológico. Sentí un vértigo. Respecto de la vivienda objeto de controversia, se trata de bien propio adquirido por herencia con anterioridad, por lo que no integra la masa conyugal ni puede alegarse su uso exclusivo por estabilidad del menor para desplazar el derecho de propiedad del señor. La última parte fue un cierre seco, se deniega la pensión compensatoria solicitada, atendida la conducta acreditada y la evidencia aportada, que contradice la buena fe procesal. La abogada de Nadia intentó salvar algo con una reapertura que la jueza cortó con la firmeza breve de quien no quiere teatro. Quedó fijado un plazo perentorio para que Nadia retirara sus pertenencias personales y entregara llaves. Hubo indicaciones sobre un régimen de visitas supervisadas temporales, yo pedí espacio, no era un niño mío, pero tampoco una puerta que debía cerrarse con portazo. Y una serie de advertencias sobre no exponer al menor en redes. La jueza fue especialmente clara en esto último, se ordena el cese de publicaciones que instrumentalicen la imagen del niño y se dispone que cualquier vulneración futura será sancionada. Fue, para mí, una justicia mínima pero necesaria. Nadia se quebró en un grito contenido que no llegó a ser escándalo. Dijo que era injusto, que el sistema siempre protege a los hombres con dinero, que yo la había arruinado. La abogada la tomó del brazo. Iván no apareció, supongo que estaría esperando que alguien le avisara cuando podía mudarse a nuestra casa. Yo me quedé unos minutos sentado, sin moverme. No porque no supiera qué hacer, sino porque el cuerpo, al fin, pudo soltar una tensión que llevaba meses. Di las gracias a la doctora Fajardo. Salimos. El aire de afuera olía distinto. En los días que siguieron, la casa se volvió, por primera vez en mucho tiempo, mía. Esa palabra, mía, dejó de ser un reclamo para convertirse en un reconocimiento tranquilo. Quité algunas fotos, guardé otras en una caja que rotulé con la fecha y la palabra, pasado. Regué el limonero. Cambié la ropa de cama. Pinté una pared de azul. Puse música un domingo por la mañana sin miedo a que alguien la llamara ruido. Llegaron mis padres en una foto antigua a la sala, con sus sonrisas de feria de barrio, y me senté a mirarlos como quien se mira en un espejo generoso. Hubo mensajes de algunos que, habiendo callado durante el escándalo en redes, ahora se acordaban de mi existencia para decir que bueno que se hizo justicia. Respondí con cortesía. No tenía ánimos para repartir culpas a destiempo ni para pasar cuentas. A cada cual le queda su conciencia. De Nadia supe lo previsible, publicó un mensaje diciendo que se tomaría un tiempo para sanar, que no podía creer en lo podrido que está el sistema, que no se rendiría. Me escribieron capturas, enlaces, opiniones. No abrí ninguno. No porque sea mejor persona, sino porque entendí, un poco tarde, que la gasolina de historias así es la atención. Eché a andar mi propia vida con gasolina nueva, silencio, terapia, trabajo, amigos verdaderos, un club de lectura los jueves. Aprendí a estar en mi casa solo y a que ese solo no fuera sinónimo de pérdida sino de apertura. Volví a correr en las mañanas. Empecé a cocinar un par de recetas que había postergado por años. Llamé a mi hermana, con la que tenía una cuenta pendiente, y arreglé, al menos, una conversación. ¿Y el niño? Es la pregunta que siempre llega, a veces en modo reproche, a veces como curiosidad verdadera. Lo vi un par de veces bajo supervisión institucional, como determinó el tribunal, más por despedirme de una rutina que por pretender un papel que ya no me correspondía. Era un pequeño feliz con su camioncito rojo,
ajeno a la guerra de adultos en la que alguien lo había puesto sin pedirle permiso. No me sentí un héroe por ir ni un villano por no ofrecer más. Sentí tristeza, esa clase de tristeza insondable que no necesita explicación. También sentí alivio, uno complicado, lleno de aristas. No era mi hijo. No por sangre, y sobre todo, no por verdad. Y aunque el amor construye lazos, no podía seguir sosteniendo un edificio levantado sobre la mentira deliberada de otra persona. No faltó quien me llamara frío. Tampoco faltó quien me aplaudiera como si esto fuera un partido de fútbol. Con el tiempo, entendí que ambos bandos miraban su propia película reflejada en la mía. Yo solo puedo hablar por mí, hice lo que pude, lo mejor que entendí, intentando no devolver daño con daño. Me equivoqué en no ver, en idealizar, en creer que el amor es antídoto contra la manipulación. Aprendí una lección que me hubiera ahorrado sangre si la hubiera tomado a tiempo: la transparencia no se pide, se constata, y si un vínculo necesita espectáculo para sostenerse, probablemente ya está roto. No sé qué habrá hecho Iván. No me interesa si duró con Nadia o si se mudaron a un departamento con plantas falsas y luces cálidas para sus videos. No me interesa cuántas frases espectaculares publicó ella para justificar decisiones tomadas mucho antes en pasillos sin luz. Lo que sí me importa, y eso lo repito como un mantra al revés de aquellos que me lastimaban, es que no estoy atado a una responsabilidad que no me corresponde, que mi casa es mi casa y que la verdad, cuando por fin se dice, puede ser pequeña como una historia de 15 segundos, y aún así mover montañas. A veces, al anochecer, salgo al patio con una taza de té. El limonero tiene hojas nuevas. Pienso en mi abuela regando con su jarra, con ese gesto de paciencia que siempre le conocí. La imagino mirándome sin juicio, solo con ese ajá de quien confía en que uno encontrará la manera de seguir. Y sigo. Con heridas, sí. Con certezas, también. Con una gratitud rara por haber escuchado, justo a tiempo, a quien no debía callar, a Nadia, en su propia voz, dándome la llave que me devolvió la puerta que me habían intentado cerrar. La vida, escuché una vez, no es ese gran relato épico que uno espera, sino una suma de escenas pequeñas. A veces, una escena de 15 segundos deshace una mentira que acumuló años. Y aunque nadie te devuelve el tiempo, hay victorias hechas de silencio, de papeles sellados, de paredes pintadas de azul y de árboles que, sin pedir permiso, siguen creciendo. Si algo aprendí de todo esto es que la dignidad se parece menos a los discursos y más a esa mano que riega, a ese hombre que vuelve a su casa, a ese que aprende, aunque le cueste, a no ser el cajero de la mentira de nadie. No soy un santo. No soy un mártir. Soy un tipo que confió. Me traicionaron. Me defendí. Y, por una vez, ganó la verdad. Si alguien quiere sacar moralejas para sus redes, que se las quede. Yo me quedo con mi patio, mi mesa, mi silencio y la certeza, tan simple, tan poderosa, de que, a veces, por hablar de más, los otros se pierden, y tú te encuentras.